Considerar la Escritura, está la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Son varios versículos que están ahí, que es necesario que los leamos todos. Mateo 25, 31, dice así la Escritura: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, en este día hermoso que tú nos concedes, en paz, Señor, libremente, Señor, para poder estar juntos considerando tu palabra, Señor. Hemos alabado tu nombre, Señor, te hemos cantado y hoy queremos oír de ti, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, que es el que lleva, Señor, esta gracia a cada uno, de acuerdo al Espíritu o a la unción que mora en cada uno de nosotros, tú nos enseñas, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que tu mensaje llegue a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad nuestra, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Esta parábola es refleja uno de los aspectos del juicio de las naciones, que será parte de lo que el Señor hará en su segunda venida, la venida visible, en que todo ojo le verá, etc. El capítulo 24 y el 25 nos hablan de estas cosas, de los eventos del fin. De hecho, la mitad del capítulo 24 hacia adelante y el 25 en especial, con la parábola de las vírgenes prudentes, el siervo fiel y el siervo infiel, y esta parábola de las ovejas y los cabritos, nos hablan de cómo nosotros tenemos que actuar o qué actitud tenemos que actuar como cristianos en este tiempo previo al rapto de la iglesia y por supuesto a la venida del Señor. Ahora, cuando venga Jesús en su gloria, dice la Escritura, dice que viene con todos sus ángeles, Yo me imagino,
De hecho, ni una película podría reflejar todo eso. Algo tan tremendo que va a suceder. Yo creo que no van a llenar toda la visión de toda la gente que va a estar ahí, ¿cierto? Se sentará en su trono de gloria, dice la Escritura. Serán reunidas ante Él todas las naciones. Apartará, dice la Escritura, a unos a su derecha, en este caso mi derecha es aquí, su derecha es acá, pero bueno, a su derecha y a su izquierda. A los unos les llama ovejas y a los otros cabritos. A los primeros les dice benditos de mi Padre y a los otros les dice apartados de mí, malditos. Yo creo que el mensaje de hoy tiene que ver cómo nosotros, la actitud nuestra, de cómo nosotros nos relacionamos con la gente, cómo nosotros tratamos a la gente, porque nosotros tenemos escalas de posiciones en la gente. A ciertas personas los tratamos con mucho respeto y a otros que se ven desvalidos y eso, no, otro día, chao. Tú sabes, hay diferentes actitudes, pero yo quiero decir que esta parábola nos habla del valor que Jesús, Dios, les da al ser humano en general. Si bien habla de ovejas y cabritos y habla de vida eterna y condenación, pero nosotros podemos entrever el cuidado que Jesús tiene, porque aún a los impíos, a los que condena ahí, también les pide cuentas sobre esto. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, en la televisión, yo voy a hacer una pregunta, no me la contesten, pero ¿cuántos nosotros al ver la televisión y ver personas pobres, ver desgracias, ver niños hambrientos sobre todo, miseria y todo eso, no tenemos la tendencia de cambiar el canal? ¿Cierto? Yo no sé, pero a mí me pasa eso, me da penita y me da cosita, tú sabes eso. Ahora, el tema es que la vida nuestra no es un canal no es un zapping, de que nosotros podemos eliminar ciertas cosas de nuestra propia vida normal y natural, como cambiar un canal. Y Dios nos pone en esta disyuntiva hoy porque hemos estado hablando de la iglesia, del carácter de la iglesia. ¿Qué tiene que ser la iglesia? Bueno, la iglesia podemos definirla como, tú sabes, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la luz del mundo, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, ustedes son la luz del mundo, porque el Señor se fue, pero nos dejó a nosotros con el mensaje de luz y salvación. Ahora quiero decir que Dios proveyó para todas sus criaturas. Él proveyó todo lo que era necesario en el mundo, Dios lo proveyó para sus criaturas, aunque después del pecado de Adán y Eva, naturalmente con sudor iba a labrar la tierra y cosechar el fruto, etc. Pero ahora, la Escritura dice en Gálatas 6:10, nos separa un poquito el hecho de ocuparnos de la gente. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A cuántos hay que hacer bien? A todos. Y mayormente, o sea, con más énfasis, no quiere decir que no hay que hacer bien a los demás, pero aquí dice, y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a los hermanos, a la iglesia del Señor. Pero no quiere decir que nada más que tenemos que hacer bien a los de la familia de la fe y eliminar a los otros. Dios proveyó para todos, pero también vemos como por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y claro, lo que antes era muy natural para nosotros, si alguien iba manejando en la calle y veía a alguien haciendo dedos, lo normal era, tú sabes, subirlo porque se notaba que era una persona que tenía que caminar bastante para la próxima parada de bus o lo que sea, y lo hacíamos. Pero por haberse multiplicado la maldad, tú sabes, ya, olvídate, ya cerramos la puerta a cierta hora de la tarde y chao everybody, porque ya, tú sabes, es difícil
abrir la puerta a cualquiera. De hecho, hemos visto testimonios de cosas extrañas. Por ejemplo, cuando yo estuve ahorita estos días pasados, o sea, el mes pasado en Miami, mi esposa me contó, entre paréntesis, saludo a mi esposa también, porque a veces me dice, ¿por qué no me saluda a mí? Pero ella, por voluntad propia, no quiso ir a Miami conmigo, no quiso acompañarme, y yo respeté eso, pues. Pero ella me dijo que en un momento alguien golpeó y nosotros tenemos cámara, y ella miró y habían varias personas afuera. Y dijo, la persona que le respondió, le dijo que era de la compañía de agua, venía a ver el medidor. Pero, claro, el Señor también le pone testimonio a uno, y inmediatamente ya le dijo, no, ya vinieron ayer. Y al decir eso, las personas se fueron. Entonces, nosotros vemos cómo la cosa está fuerte en todas partes. Manejar ya, antes el auto era seguridad. Ahora, ni en el auto está seguro. Entonces, se ha puesto fuerte. Entonces, pastor, no me pidas que yo ayude a esa gente porque me pueden asaltar. Y es verdad, es verdad. Tienen muchos triquiñuelas para asaltar a la gente. Nosotros vemos en el versículo que leímos en Gálatas, y podríamos decir un chilenismo o un dicho que yo creo que más que chileno. La caridad empieza por casa. O sea, si yo voy a hacer caridad, yo voy a empezar por mis hermanos. Y es verdad, porque son los que tenemos más cercanos. Pero eso no quiere decir que tenemos que cerrar las puertas al resto de la gente. Quiero hacer una aclaración antes de entrar en el mensaje propiamente tal. Si bien leímos que unos fueron a la gloria y los otros al infierno, y el Señor lo que les estaba recriminando a los condenados era que no lo atendieron, o sea, no hicieron obras con los pobres. De hecho, quiero decir que menciona el Señor, y aquí hacer una diferencia, fíjate. Cuando el Señor dice, en cuanto a las ovejitas, le dice, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, el Señor le dice a su iglesia, a los miembros de su iglesia, hermanos más pequeños. Pero cuando le pide cuenta a los cabritos en este caso, les dice, porque no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ya no le dice hermanos. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? O sea, no quiere decir que nosotros vamos a andar condenando a la gente, porque recuerda que tú y yo estábamos ahí en ese lote también, ¿o no? ¿Se acuerdan, cierto? O sea, no éramos salvos. Entonces, tenemos que tener ojo con eso. Y de hecho, yo creo que el mensaje apunta hacia allá. Entonces, el Señor diferencia esa parte. Pero la aclaración que quiero hacer, hermano, es que si bien el Señor les alabó lo que habían hecho con Él, porque lo habían hecho con mis hermanos más pequeños, y al otro los condenó por no haberlo hecho con los más pequeños, o sea, con los desvalidos en este caso, la aclaración que tengo que decir que las obras de esta parábola no son para salvación, porque si bien condenó a uno y envió al cielo a otros, no fue específicamente por eso, porque ya, y lo voy a leer lo que anoté aquí, los de la derecha ya eran salvos, por algo le llama ovejas, ya eran salvos, y los de la izquierda ya estaban condenados por no haber creído en el Evangelio. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Esa es la condenación, el no haber creído en la salvación que se llama Jesucristo el Señor. Entonces, pero en ambos casos del mensaje muestra que Dios valora el ocuparse de los necesitados. Ahora, la Escritura dice que la salvación no es por obras, y yo sé que muchos lo saben, lo sabemos. En Efesios 2:8 dice la Escritura de esta manera, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. O sea, no por decir, no, es que yo me porto bien, entonces voy a darle a los pobres o a esto, entonces yo me voy a ir al cielo. Si es por eso, imagínate. No es, el cielo no se gana por obras. Pero a causa de enfatizar de que no es por obras, y lo hemos enfatizado siempre, que no es por obra la salvación, que la salvación es por creer en Jesucristo y el llegar al final es mantenerse creyendo en Jesucristo y vivir la vida cristiana como el Señor lo manda, por enfatizar tanto que no es por obras, muchos han quedado en eso, se quedaron ahí. Dijeron, bueno, si no es por obra, ¿para qué me voy a calentar la cabeza de darle a los demás, de preocuparme de los demás de la iglesia? Yo vengo a la iglesia, yo resuelvo con el Señor, yo sirvo al Señor. Creen algunos por venir a la iglesia que están sirviendo al Señor, pero no. El Señor les decía a esta gente, conmigo lo hiciste. O sea, servir a Dios, Dios no tiene en nada que tú lo puedas servir, ni yo. Yo no puedo servir a Dios así porque sí. Porque si es por servicio, el Señor tiene millares de ángeles que le sirven y le obedecen a la primera. No como nosotros que lo dudamos y esto que lo otro. Pero el tema aquí es que muchos se han quedado en eso y no se molestan en practicar lo que enseñó Jesús. Entonces voy a leer el siguiente versículo de que no es por obras para que nadie se gloríe. Y el verso 10, que es el siguiente, dice lo siguiente, fíjate, que aquí varía mucho, una preposición cambia todas las cosas. Mira, acá decía, por gracia somos salvos, por medio de la fe, ¿ok? Y acá vamos a ver en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cambió el por el para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. O sea, no es quedarnos ahí en la salvación por fe, y yo ando por fe y nada más que por fe, y los demás no me interesan. El mensaje de hoy tiene que ver con que al lado tuyo tienes personas, y hay una lista de cosas que el Señor enumera, que nosotros que nos da el tiempo, vamos a enumerar, para que veamos que no es solamente mi relación con Dios. El Señor lo dijo claramente. Claramente el Señor lo dijo, que teníamos que amarnos los unos a los otros, que amáramos a Dios primero y al prójimo como a nosotros mismos. En una escritura dice el Señor que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. ¿Te das cuenta? Esto no es selectivo. No es que yo me arreglo con el Señor y el Señor sabe y tranquilo. No. Esto no es así. Esto es que Dios puso gente alrededor nuestro. Si bien nosotros nos relacionamos más con la iglesia del Señor, de preferencia, por supuesto, porque nosotros queremos no darle lugar a la carne para que no cosechemos corrupción con las conversaciones y todo con el mundo, tenemos más preferencia de reunirnos entre los hermanos, está bien, pero no olvidemos que allá afuera hay un mundo que se pierde, en los cuales estabas tú y yo, y que porque alguien se ocupó de tomarse la molestia de hablarte de Jesucristo, tú hoy estás en una iglesia y vas camino al cielo. ¿Te das cuenta, hermano? Ok. Entonces, viendo el texto, vemos que Dios puso compasión en cada ser humano. Dios lo hizo. Dios puso en el ser humano varias cosas. Él puso el sentido de la eternidad. Él puso, por eso mucha gente y las culturas antiguas y todo, estaban siempre por la inmortalidad. Porque Dios puso eso en cada ser humano. Pero también puso la compasión. Eso es natural, algo innato. Que el impío lo tiene cualquier persona. Por eso muchas personas juzgan de esa manera y dicen, tal persona tiene el cielo ganado. ¿Lo han escuchado eso? Pero no lo tiene ganado nada. Porque esto no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, pero Dios puso esa compasión. Ahora, a causa del pecado, del egoísmo, de la indiferencia, de la avaricia,
esto está como está. Pero Dios puso la compasión en cada uno, de que si el otro no tenía, y de hecho lo practican, y todavía queda vestigio por allá en el sur, ¿no así, Patricio? Por allá, que son buena gente. Había un dicho en mis tiempos que decía, te pareces a la gente campo en lo buena gente. Ese es un dicho que había. ¿Te acuerdas tú, cierto? Entonces de mi época. Entonces, hermanos, todavía hay vestigio de eso. Hay gente que innatamente, aunque no sean cristianos, son gente buena gente. Gente que les gusta dar, que les gusta eso. Naturalmente eso no salva a nadie. Pero es una práctica que Jesús nos muestra aquí en la Escritura que todos tenemos que practicar, valga la redundancia. Entonces, hermano, el Señor toma en cuenta esto, de que atendamos las necesidades de los demás. Lo que hacemos por los demás, recuerda esto, si lo haces de buena voluntad, si lo haces no regañando y lo haces como para el Señor, como dice la Escritura, realmente lo estás haciendo para el Señor. Porque el Señor lo dice, porque ustedes no lo hicieron, a los condenados, ustedes no lo hicieron, pues a mí no me lo hicieron. Pero a los salvos le dice, ustedes lo hicieron con ellos, a mí me lo hicieron. Porque le preguntan, Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿O cuándo te vimos desvalido o por ahí sin albergue? Imagínate, yo te hubiera dado, Señor, mi cuarto, mi cama, te hubiera dado todo. Claro, al Señor sí. Pero lo que hiciste con esto de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. La prueba de esto, de cómo el Señor valora esto, de lo que nosotros hacemos por los demás, vamos a buscar en Hechos capítulo 9, verso 3, un evento que marcó la vida o marcó el destino de un hombre que andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, ¿cierto? Que marcó realmente a este hombre que vino a ser el apóstol Pablo. Dice la Escritura lo siguiente, en el verso 3 del capítulo 9 de Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pregunta, ¿Pablo andaba persiguiendo a Jesús? No. De hecho lo odiaba, no tenía idea de Jesús, no lo había. De hecho él nunca lo vio, nunca lo conoció. Pero quiero decirle que este evento lo calificó a él para ser un apóstol. Porque un apóstol tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Y él no solamente vio al Cristo resucitado, sino al Cristo semi-glorificado, si no se hubiera quedado derretido. Solamente quedó ciego con el resplandor de su gloria, de su presencia. Pero Jesús le dice, ¿a quién tú persigues? O sea, Dios valora los desaires que tú le haces a un hermano, lo que le niegas a un hermano, o lo que le das a un hermano, lo que cubre la desnudez de un hermano, y de eso vamos a hablar, no es solamente de ropa, porque la ropa está botada en la feria, ahí, en la cuneta, ¿cierto? O sea, la venden, baratísima. No es el tema de ropa, el tema de cómo cubrir, y eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Entonces, en el mundo sabemos que hay necesidad. Si nosotros como iglesia nos pusiéramos a ver la necesidad de la gente, no daríamos abasto, no se podría. Entonces la iglesia perdería su sentido. Porque para eso, y lo digo no con desdén, o sea, con desprecio, pero hay organizaciones, está el gobierno, hay organizaciones caritativas y todo. Pero aún así, en tiempo de prepandemia, había un grupo de la iglesia con nuestro hermano Armando, que salíamos, ¿cierto?,
a dar alimento a muchas personas, desvalidos. De hecho, todavía hay muchos hermanos que lo practicamos ocasionalmente. Yo junté una vez algunas cuestiones de mi casa, cubrecama y cuestiones, y salí por ahí unos rucos por ahí, pum, y se los di. No les dije, oye, ¿ustedes son hermanos cristianos? Ah, entonces no. No. Yo lo hice para el Señor. Porque el Señor dijo, no lo hiciste con los más pequeños. El Señor los valora. Porque ellos son prospectos también. Por ellos también Cristo murió. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta, hermano. No es para despreciarlos porque no son cristianos. No. Ellos son tal como estabas tú también. Tal como estabas tú, sin ninguna esperanza, ajeno a los pactos de la promesa, sin Dios en este mundo. Así tú y yo estábamos, tal como están ellos. Por eso el Señor dice que nosotros también nos ocupemos de ellos. Y mayormente en la parte espiritual, porque la parte humana, la parte, tú sabes, natural del ser humano, siempre va a haber necesidad. Jesús lo dijo. En Marcos capítulo 14, versículo 7, les dijo, siempre tendréis a los pobres. Cuando estaban cuestionándole Judas de por qué ese perfume ¿para qué derraman ese perfume? Podíamos haberlo vendido y dárselo a los pobres, dijo Judas. Pero no era el pobre, era él, parece, porque se guardaba el billete. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, hermanos, sabemos que los creyentes sí tenemos una obligación de parte de Dios, o sea, un mandato, mejor dicho, de que nos ocupemos cuando sea posible, nos ocupemos, que no digamos, oh, esta gente son unos borrachos, son unos drogadictos, son unos perdidos, no, esta gente no. A ellos vino el Señor. De hecho, por eso lo acusaban, le decía que él se metía con los borrachos, con ese tipo de gente, con los publicanos, con lo que bota la ola se metía el Señor, claro. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando en el día de hoy, que nosotros tenemos también, primeramente, no mirar en menos a la gente. Eso es un tema. Eso es un tema, no mirar en menos a la gente. Tú no sabes quién puede ser esa persona después. Yo en mi vida, hermano, y tengo harta experiencia en la vida, porque, o sea, no por lo sabio, sino por lo viejo. He visto muchas cosas así, he visto personas que antes han estado allá y hoy día están acá. He visto cómo cambian las cosas en la vida, que tengamos cuidado con eso, porque no te sientas tan seguro de que no, si soy cristiano y me va bien y esto, sí, pero espérate. Mañana te puede ir mal. ¿Y qué pasa? ¿Dejas de ser cristiano? ¿Dejas de creer en Dios? ¿Me entiendes? O sea, las cosas pueden cambiar. De hecho, una de las personas que yo, en Miami, en mi taller, yo lo traje del Hogar Renacer a trabajar porque ya se había cumplido su tiempo ahí, como había sido un adicto en Nueva York y todo, y ya, él cumplió, Freddy. Y recuerdo que Freddy estuvo conmigo, era mi empleado. Incluso una vez lo boté a Freddy porque algo pasó que no me gustó. Freddy, dale, que está la verde, aprovecha. Y claro, después lo reintegré, a un tiempo después yo lo reintegré y todo. Y Freddy, cuando yo voy a Miami, es el dueño del taller que yo tenía porque él lo compró, me lo compró. Y Freddy no solamente es dueño del taller, sino el dueño de la tierra, del lugar también, porque él también la compró. Y Freddy tiene más plata de lo que yo tuve en Miami, para que tú veas. Una persona que era mi empleado, gracias a Dios lo traté bien, porque cuando voy me trata bien. Pero lo que quiero decir con esto, hermano, que es como dije, hay necesidades de la gente. Nosotros como iglesia no podemos dar abasto, perdóname, nosotros no estamos llamados exclusivamente a eso, aunque sí se hace, y de hecho quiero dar el aviso de que en esta iglesia se recogen alimentos no perecibles,
de todo eso, en lo posible, útiles de aseo, etcétera. Y hay unos canastos que están en la parte de atrás, o por ahí, deberían estar, ¿sí? Están. Gracias, hermano. Para que nosotros nos ocupemos de traer algo de mercadería, cuando compramos, acordarnos que hay un hermano en la fe que necesita también. Y eso se reparte periódicamente a familias en necesidad de la iglesia. Incluso personas a veces de la calle también han usufructuado de eso, porque no les podemos negar, ¿cierto? Han venido a pedir y nosotros también, claro que les damos. Pero eso no es la labor de la iglesia, y ahí apunta este tema, porque lo principal, diga conmigo, lo principal es la necesidad espiritual. Claro, porque Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis. El tema aquí no es eso, ni tampoco va a ser un tema para ganarnos el cielo. Lo que sí el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hicimos o no hicimos, porque también eso es un tema también que tenemos que considerar. Pero lo principal, hermano, es la necesidad espiritual. Si alguien no se hubiera ocupado de ver espiritualmente en ti el hambre y la sed que tú tenías de Cristo, de salvación, aunque tú no lo sabías ni yo lo sabía, pues yo rechazaba a la persona que me predicaba. Él constantemente me predicaba, un tío de mi esposa, y yo lo rechazaba así, ya me ponía hasta, era medio arrogante, tú sabes. Yo era el dueño de la casa donde él venía a ver televisión. Claro, nunca fui humillante, pero rechazaba esa parte de él que me molestaba a mí porque me disturbaba, porque al pecador le molesta el evangelio. Pero al hombre, tú sabes, la necesidad que tiene él interior de nacer de nuevo, de ser salvo, tú sabes, era la que yo tenía, que yo no lo sabía. Pero bueno, si alguien no se hubiera preocupado como él por darte el mensaje, tú no serías salvo, porque Dios usó eso como un instrumento. Amén. Ahora, en Efesios 2:3, quiero recalcar esto, hermano, para que nos demos cuenta que nosotros también éramos de ese lote, de ese grupo, de esa manada de cabras, que no eran de cabritos, no éramos salvos. Dice aquí en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos vosotros. ¿A quién le está hablando el Señor? A los que están viendo en el internet también, están incluidos. A todos nosotros, también a todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nos guiaba el vicio, lo que teníamos, vicio o no vicio, pero siempre hacíamos lo que la carne le importaba. Y éramos por naturaleza. Recuerda que Cristo no vino solamente a perdonar pecados, cambió nuestra naturaleza. Fíjate bien en ese detalle. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Nuestra naturaleza era pecado, solamente pecado, porque de acuerdo a Génesis dice la Escritura que todo se reproduce según su especie. Y el pecado engendra pecado. El Salmo dice, en pecado me engendró mi madre. Entonces, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y después sigue la Escritura, pero Dios, que es grande en misericordia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, etcétera, etcétera. Ahora, recordemos entonces, hermanos, con esto en mente, recordemos Juan 3:16, yo creo que lo podrían decir de memoria, yo creo la gran mayoría de los que estamos acá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Recordando eso es donde apunta este mensaje para nosotros en el día de hoy.
porque el mundo necesita a Jesús. El mundo está agonizando por Jesucristo el Señor y ellos no lo saben. El único que quien se lo puede decir eres tú, soy yo, ¿cierto? Llenar esa necesidad. La necesidad mayor del mundo entonces es la salvación, no es resolverle el tema de la comida, aunque lo hacemos, ¿cierto? Oportunamente lo hacemos si es necesario y muchas veces, mira, Cecilia me dice, ¿quién era? Me dice cuando yo voy a la puerta, era mi casero, le digo, y no es que me venía a vender, él viene periódicamente y uno de ellos, bien, tú sabes, consciente, él trae una escobita y una cosita y se pone a barrer la vereda primero y después toca el timbre. Y yo le doy su luquita o alguna cosita de alimento, lo que sea. Pero eso lo hacemos, pero no es lo principal. Porque yo también le he hablado del Señor a él y al otro, a uno que vino ayer y al otro y al otro y al otro. Porque Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, siempre van a tener necesidad. Mañana también van a tener hambre, mañana también van a tener necesidad. Pero lo principal es que necesitan a Jesús. Mira, vamos a ver la lista de lo que el Señor enumera para que veas espiritualmente ahora, de un enfoque espiritual, la necesidad del mundo. Primero, la necesidad de nuestros hermanos. Si algún hermano tiene hambre, puede con toda confianza decirnos, pastor, ¿sabe qué? No tengo para parar la olla, ¿cómo estamos? Listo, hermano. Bueno, perdón, ya me dijeron que los modismos chilenos los tenía que tratar de reducir porque muchas personas de otros países me han preguntado qué significa eso, etcétera, etcétera. Pero alguien puede llamarnos y a ti pueden golpear la puerta un hermano y eso, y no hay ningún problema en eso, o llamarte, lo que sea. Pero aquí dice, tuve hambre, o sea, necesitan alimento. Tuve sed, bebida. Fui forastero o extranjero, ojo. ¿Le suena algo relacionado a lo que está pasando aquí en Chile? Claro, hay muchos extranjeros y muchos cristianos también tienen eso. No, yo no me meto con... No. Si los puso el Señor a tu lado y tienen una necesidad y tú tienes para suplirla, dale. Porque lo que haces con esa persona, lo estás haciendo con el Señor. Entonces, actualmente, hermano, hay hambre y sed de la palabra de Dios. Yo decía, el mundo entero tiene sed y hambre de Jesucristo, de paz, de tranquilidad. Y el único que da la paz real es el príncipe de paz que se llama Jesucristo. Entonces, tienen hambre y sed de justicia. Y solamente tú y yo les podemos hablar de Jesús. No podemos esperar que un impío venga o una organización del gobierno venga a hablarles del Señor. Para eso está la iglesia del Señor. Amén. Cuando hablamos de la iglesia, yo digo, tenemos muchos conceptos erróneos, errados de la iglesia. Voy a ver algunos. Yo anoté aquí varios. Algunos piensan que es solo un edificio. Voy a la iglesia. Pero cuando tú dices voy a la iglesia, voy a encontrarme con la iglesia. Voy a estar junto con la iglesia. Voy a estar cantando juntos con la iglesia. ¿Cierto? Voy a ser alimentado en la iglesia. O sea, el edificio no tiene nada que ver. Puede ser debajo de un árbol. Una vez en un culto en Puerto Rico yo estuve debajo de un árbol predicando la palabra del Señor. Tranquilo, esa era la iglesia. Y habían hermanos y ponían sillas, le pusieron ahí alrededor, etc. Muchos piensan en la iglesia del Señor solamente por los beneficios que puedan obtener de la iglesia. Algunos piensan también que venir a la iglesia es servir a Dios. No, cuando tú sirves a alguien, al prójimo, tú estás sirviendo a Dios. Amén. Entonces, hermanos, de hecho, por no tener claro el concepto de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, algunos, y no voy a decir ahora ni le estoy tirando a nadie,
porque yo sé que las condiciones de la pandemia y esto mismo de ahora, hay muchos que se tuvieron que quedar en casa porque vieron que no cabían, ¿cierto? Pero no lo estoy diciendo por ahora, pero sí hay casos en que algunos piensan que asisten a la iglesia cuando lo sienten solamente. Y como no lo sienten, no vienen. Entonces, hermanos, ahora pensando en lo correcto de la iglesia, el Señor dijo en Juan 13:34, dijo esta palabra: un mandamiento nuevo os doy. Juan 13:34, para los que están anotando. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando dice todo, está incluyendo a las personas de afuera, a los que nosotros llamamos los perdidos. No, llámele prospectos de hombres y mujeres salvos. Porque si tú los miras como perdidos, tú no te interesas por ellos. Pero si tú les dices prójimo, ese es un prójimo. Tú no le vas a preguntar si es cristiano o no cristiano a una persona que está en la calle o botado y que necesita ayuda, que tú lo levantes. No le vas a preguntar. Entonces, hermanos, dice aquí: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor, si tuviereis amor los unos para los otros. Tú sabes que la iglesia primitiva, y tú lo dijiste, Dani, ahorita, la iglesia primitiva, y aún hoy en muchos lugares, arriesgan sus vidas por reunirse como nosotros. Pero yo tengo que decirle, hermano, que tú tienes que entender que salir de la iglesia aquí, después de terminar esto, o mejor dicho, después que digamos amén al final, y tú te vas porque no tienes tiempo, tienes un compromiso, no te ocupas de las personas que tienes alrededor, que hay algunas con necesidades, o algunos se ven con su cara triste y nadie le pregunta qué te pasa, hermano, ¿no? Pasan de lado nomás. Entonces, muchos están sufriendo persecuciones hoy mismo por reunirse, y nosotros muchas veces nos reunimos y no tenemos conciencia de esto. Por eso el Señor trae esta parábola, hermanos, para dentro de las cosas más importantes. Según en Mateo, fue lo último antes de subir a Jerusalén y celebrar la Pascua y que lo mataran. Entonces, hermanos, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Te das cuenta, hermano, la necesidad porque nosotros podemos decir, yo amo al Señor, también tengo que amar al prójimo, amar a las demás personas, no solamente selectivamente a las personas, sino amar, indiscriminadamente amar, porque el Señor nos manda amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero te das cuenta, hermano, que todas estas necesidades a veces pasan por nuestra vista y nosotros hemos tenido la oportunidad de suplir estas necesidades. No solamente, como digo, las cosas físicas o materiales, pero déjame decirte que dentro de la iglesia también hay personas que no son salvos. Y ellos necesitan ver, hay visitas que vienen a una iglesia, lo normal que las personas quieren ver es a Cristo. Y no hay ninguna foto, ninguna estatua, no hay nada. Y nosotros somos los encargados de mostrarle a Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, en ese amor que el Señor ha puesto en nosotros, y dice la Escritura aquí que en eso conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y el amor no es tal, no es amor hasta que no se manifiesta. Tú le puedes decir a tu esposa, a tu esposo, yo te amo, sí, pero no hace lo que tiene que hacer coherente con una persona que realmente ama a otra persona. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros lo menos que tenemos que hacer es entregar ese amor.
es dar a conocer ese amor. De hecho, en el tiempo de los apóstoles era eso solamente. Ellos se relacionaban, no veían a Cristo la gente, pero se convertían por miles, porque veían algo diferente en ellos. Y a veces nosotros lo único que ven son personas religiosas. Ahora, hermanos, dentro de la lista dice, fui forastero, fui extranjero, tuve necesidad. Hay personas que ya digo, son forasteros dentro de la iglesia, porque no son salvos, están ajenos a los pactos, no son de la familia de Dios. Y claro, tú lo notas, no lo puedes notar si entramos a la iglesia, nos sentamos, todos enmascarados, ¿cierto? Y salimos raudos de aquí para allá. No lo podemos notar. Por eso nosotros últimamente estamos enfatizando que al decir amén final del culto, te tomes 5 minutitos. Si son 10, mejor todavía. No para saludar solamente a los que conoces. Ocúpate de los que no conoces. A lo mejor dentro de eso el Señor te habla algo. Alguna palabra, una sonrisa, algo. Tú puedes mostrar a Cristo. Hay personas que vienen tan tristes a veces aquí y nadie les habla y se van tan tristes como llegaron. Y es la iglesia, la llamada. El Señor nos dice que tenemos que tener tanto cuidado con los hermanos como con el prójimo. Pero también aquí en la iglesia hay personas que cuando nosotros damos los mensajes, hablamos de promesa, hablamos de cielo, hablamos de la venida del Señor y todos dicen amén. Pero no todos son salvos. Y eso no lo puede detectar el pastor desde aquí. Lo detectas tú porque puedes conversar con esa persona. Y por su lenguaje corporal o su lenguaje, porque tú sabes, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a notar que son extranjeros. Parece que son de nosotros, pero no son de nosotros. Y tú no eres para decir, bueno, tú no, chao, entonces, no, yo voy para donde están los hermanos. No, ahí es donde tú tienes que estar. Ahí es donde te tienes que ocupar. Pastor, pero yo no soy predicador. No. Si de la abundancia del corazón es lo que hay que dar. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. Si eres salvo de verdad, lo único que tú quieres es que esa persona sea salva. Porque el amor de Dios supuestamente ha sido derramado en tu corazón. Y estoy diciendo esto, hermano, no. Yo sé que los hermanos lo validan y lo valoran, pero es fuerte. O sea, ¿por qué, pastor, no habláis algo más lindo? Que allá afuera la cosa está bien peluda, está afuera, está muy heavy la cosa allá afuera. ¿Y por qué no nos habla algo de, tú sabes, para ayudarme un poquitito porque vengo cansado y cargado? Bueno, el Señor te va a hacer descansar, pero tienes que escuchar esto también, porque dando es cuando se recibe. Pastor, es que yo hoy día no puedo hablar con nadie, pastor, si tú supieras lo que yo estoy pasando. No. En este momento, si tú estás pasando un problema de aflicción, habla también con alguien. Porque ya la Escritura lo dice, porque dando es que se recibe. Dad y se os dará. Mira, si hiciéramos un ejercicio aquí, que no lo vamos a hacer, pero figurativo ahora, yo le digo a todos, por ejemplo, toma la mano a los que están allá. Bueno, tendría que ser una rueda para que fuera, porque estos quedarían sin, porque yo les digo, vamos a ponernos en una rueda figurativamente. Yo le digo, tómale la mano derecha al que tienes al lado, ¿ok? Todos le toman la mano derecha al que tienes al lado. Y tú dices, ¿y yo? No te das ni cuenta y alguien tomó tu mano también. Porque, o sea, al que está a tu derecha, tómale la mano. Y así. Y todos, tú vas a ver que todos inconscientemente, todos quedaron con las manitos arriba. O sea, alguien se preocupó por ti, porque tú te preocupaste por alguien. Y ese es el sentido que Dios nos quiere dar en este día, hermano. Que no nos ocupemos, no nos centremos tanto en nosotros mismos, porque eso es lo que tiene el mundo, que el mundo se centra solamente en ellos, pero no en los demás.
Y la iglesia del Señor no puede ser así, hermano. O hacemos la diferencia o el último apaga la luz, hermano. Porque en realidad, si no, no hay diferencia. Dale un aplauso al Señor. Es al Señor, por supuesto, no a mis palabras. Amén. Estuve desnudo, dice la palabra, y me cubriste. Quiero decir algo, hermano. Esto de la desnudez puede ser la vergüenza, el que te hayas caído en algo, pero tú sabes qué, hermano, hay personas que están en la iglesia, que algunas veces, en vez de cubrir al hermano, como dice en Gálatas 6:1, que habla de vosotros que sois espirituales, restaurarle, eso es restaurar, cubrir. El que se cayó no es para que lo pisoteen, no es para que tú divulgues que él se cayó. Si tú estás divulgando, tú no estás cubriendo, el Señor te va a pedir cuenta. Si tú te divulgas la falta del hermano, la desnudez del hermano, mira lo que pasó con las hijas de Noé, fueron, Noé, que descubrieron su desnudez. Estoy mirando gracias, hermano, gracias. Hazme así por lo menos. Es que no te veo la boca, pues. Claro, y el Señor se enojó mucho con eso. O sea, empecemos a practicar el amor, hermano. Si hay gente que se encarga de dar malas noticias, cambia tu repertorio y da buenas noticias. Cubre la desnudez del hermano, hermano. Si se cayó, cúbrele la desnudez. No es que no se sepan las cosas, pastor, entonces va a alcahuetear, o sea, es una palabra chilena, va a estar encubriendo. No. El pecado hay que tratarlo, por supuesto, pero hay una regla ahí en Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, rieguen la noticia que se cayó el hermano. No. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Y lo dice tan claramente que incluso dice, no sea que te pase lo mismo a ti. O sea, el trato que tú tienes con los demás te va a poder caer a ti también. Amén. O sea, hermano, no es solamente regalar ropita. Es literalmente cubrir al hermano, cubrirlo, cubrir su desnudez, ayudarlo a que no se le note, ministrarle, interesarse por esa persona. No, ya digo, no divulgar. Recuerda que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, que son buenas noticias, no el antievangelio, que son malas noticias. Y que son derrotas de los hermanos, o cosas que pasaron, o líos que hay por ahí, y se encargan de divulgarlo. Están quitándole la ropa al hermano, literalmente. Alguien lo ha cubierto y el otro viene y lo desnuda para que todos lo vean. Porque eso es, ¿sabe qué? La persona que hace eso es que se está diciendo que es tan santo que él no tiene ninguna falta. Hermano, vamos a empezar a mirar la viga que tenemos aquí. Vamos a empezar a ser cristianos de verdad. Vamos a mirar la viga que tenemos aquí y no la paja en el ojo ajeno. Voy a avanzar, que ya me está tomando el tiempo. Enfermos. Hay personas que están enfermos, hermano, pero enfermos no... Bueno, visitamos a los enfermos, claro que sí. Eso es parte lo tenemos que hacer hasta con un familiar que es impío y personas que nos piden, oye, van a verlo. Nosotros íbamos a los hospitales, ¿cierto? Y veíamos enfermos que ni conocíamos, no sabíamos si eran cristianos o no cristianos. Ojalá que no lo fueran para que nosotros lo hubiéramos predicado el Evangelio. A los hermanos, con ellos nos regocijábamos y todo. Pero visitarlo, está bien eso, lo cual es una práctica que debemos hacer. Pero hay personas que están literalmente enfermos a causa del pecado, hermano. O están enfermos tienen la mente distorsionada porque le hicieron esto, le hicieron el otro. Hay personas que vienen aquí a la iglesia heridos, literalmente heridos.
porque en otro lugar sufrieron traiciones de algunos hermanos en otra iglesia y vienen a esta iglesia y nosotros lo que tenemos que hacer es restaurar, ayudar a esas personas que están enfermas, están heridos, vendar las heridas. Si en la parábola del buen samaritano habla de que la persona ni lo conocía, o sea, interesarnos por esas personas, ayudarlo, hermano, aconsejar. Busca la palabra del Señor, llénate del Señor. Si no eres predicador, gloria a Dios, porque todo lo tenemos que hacer. Todos tenemos una palabra. Dios pone palabra. Abre tu boca y yo te la llenaré, dice el Señor. El Señor pone palabra si tú te empeñas en hacerlo, en obedecerle a Dios, para que Él diga, estuve desnudo y tú me cubriste, tú me cubriste. Tú cuidaste de mí, que nadie divulgara tanto la cuestión aquí, el escándalo y todo eso. Tú también estuve enfermo, tenía pensamientos erróneos, tenía esto, el otro. Y tú me ayudaste, tú me ayudaste a sanar mi corazón. En esta iglesia el Señor sanó mi corazón, pero no fue un milagro que bajó una luz del cielo, sino fue un hermano, una hermana que me ayudó y se interesó por mí, me llamó por teléfono, me siguió llamando, hasta que yo le dije, ya hermano, estoy sano, gracias al Señor. Bendito el nombre del Señor. En la cárcel, nosotros íbamos a la cárcel a predicar el Evangelio del Señor. Amén, gloria a Dios. Y muchos lo han hecho. Pero hay personas que están encarcelados y vienen a la iglesia, hermano. Estamos hablando aquí de la iglesia del Señor. Yo no estoy hablando de personas de afuera ahora. Estoy hablando de personas que están encadenados por un vicio, encadenados también en sus pensamientos, en esas fortalezas mentales que habla la palabra del Señor, que hay que derribarlas, pero ayúdale a derribarlas, porque hay personas que están presos en unos pensamientos. Yo anteayer hablaba con una hermana que era de esta iglesia, que vive en Tal, que me llama, porque he estado con unos pensamientos malos, pésimos, a causa de lo que le está pasando. Y esas personas necesitan que tú les hables de la palabra del Señor. Les hables de la palabra, de lo que de gracia Dios te ha dado. Tú también se lo compartas. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermano, cuando venga alguien que tú no conoces, ¿cómo tú lo tratas? ¿Cómo tratamos a las visitas? Ahí va a ver si está creyendo la palabra del Señor y obedeciéndola. Hay muchos que están heridos, muchos que están enfermos, muchos desnudos. Y hay muchos que tienen, hermanos, como digo, esas fortalezas que los tienen aprisionados. Vamos a ver qué hacemos nosotros, hermanos. El Señor nos dice, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Lo voy a leer rápidamente porque estamos terminando. En Lucas 9:13, para concluir, dice Lucas 9:13, Él les dijo, Jesús, cuando habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y no tenían que comer, y el Señor le había estado predicando largamente. Se nota que les fue muy extenso el mensaje del Señor, porque se quedaron, ya era anocheciendo y no tenían que comer. Y el Señor les dice, como nos dice hoy a ti y a mí, porque tú dirás, hermano, voy a orar por ti. No, dadle vosotros de comer. Él les dijo, dadle vosotros de comer, y ellos dijeron, no tenemos. Es lo que todos nosotros decimos, que lo ayude el pastor. Le mando el número de esta persona para que lo ayude. ¿Y en qué punto le ayudaste tú, hermano? No, yo le mando el teléfono para que lo ayude, pues si para eso le pagamos a usted. Pues. No tenemos, le dijeron. Hermano, si tú eres salvo, si tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, tú tienes dentro de ti la gracia de Dios. La unción del Santo mora en ti. Es que te decidas a abrir tu boca, a leer la palabra, a instruirte en la Escritura. Bueno, y ellos dijeron, no tenemos, más que se habían averiguado y había un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos, le dijo,
a comprar alimento para toda esta multitud. Lo único que hay 5 panes y 2 peces. Eso es lo que tú y yo tenemos. No es que seamos tremendos sabios, tremendos de todo. No, pero fíjate que lo poco que pusieron en las manos del Señor, el joven de la Escritura tenía solamente 5 panes, 2 peces y lo dio todo. Es todo lo que tengo. Ahí está. Sin imaginarse que por haber puesto lo poquito eso en las manos del Señor, el Señor hizo un tremendo milagro y después aún le quedó tremenda porción para él. O sea, él no perdió nada. Él dio y después se le dio también a él, porque él también comió. ¿Te das cuenta, hermano? Lo poco que tú tienes, disponte a hacerlo por el Señor. Disponte a ser parte de la iglesia del Señor. Dios no te pide lo que no tienes. Te pide lo poquitito que tú tienes y tu corazón y tu voluntad que te decidas a ser iglesia, a ser parte de la iglesia, no un espectador. Yo sé que algunos, hermanos, yo lo entiendo. Yo estoy dedicado 100% al servicio del Señor a través de esta iglesia, a través de servirlo a ustedes. Y hay personas que son muy ocupadas, hay personas que no son tan ocupadas. Aquí el Señor te pide en proporción a lo que tú puedes dar. El Señor no te pide lo que le pide al otro hermano. El Señor no te va a pedir de tiempo lo que me pide a mí. Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Pero al que poco se le ha dado, poco se le va a pedir. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, Dios no te pide lo que no tiene, hermano. Sino que ocuparnos en lo que tenemos que hacer. Leo esta última escritura y terminamos. Tito 3:14. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? A ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Necesidad física, humana y espiritual. Para que no sean sin fruto. Recuerda, el Señor tiene conciencia y cuidado de todos, de todos, de todos. El problema es que nosotros tenemos que dar fruto. El Señor va a venir a buscar fruto de nosotros. Recuerda, lo poquito que tienes, lo traes en las manos del Señor. ¿Quién estaría dispuesto a orar conmigo en esta mañana? Y primeramente decir, Señor, me arrepiento porque no lo he hecho. Lo he hecho en cierta medida, pero no en la medida que hoy tu palabra nos dijo, que tú tomabas conciencia de lo que hacíamos con los hermanos y con los más pequeños, mis hermanos más pequeñitos y con los más pequeños de afuera. ¿Quién estaría dispuesto a decir, Señor, falta tan poquito para irnos, que yo quiero ponerme en tus manos, Señor? Y lo poco o lo mucho que tengo, Señor, yo lo quiero poner, mi tiempo, dedicarme a alguien, a ayudar, a orientar a alguien, a aconsejar a alguien, quizás a orar por alguien, Señor, por teléfono. Si estás dispuesto a decirle, Señor, como dice la Escritura, ¿a quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y tú le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si estás dispuesto a hacer esa oración, oremos juntos. Le invito a los que están en casa también. Nos ponemos de pie, por favor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Ahora significa mucho esa frase, Padre nuestro. Porque tú eres Padre de todos nosotros, Señor, no solo mío. Señor, venimos delante de ti, primeramente, Dios mío, confesando que no hemos sido diligentes en obedecer tu palabra. Quizás hemos murmurado de alguien, quizás hemos, Señor, negado, Señor, un consejo, una palabra, algo a algún hermano, Señor. Quizás no hemos sido indolentes, Señor, con los que sufren, con los que están presos, Señor, en su mente,
y no hemos atendido a su llamado, Señor. Dios mío, en este día, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti y ponemos nuestra voluntad y el deseo y Señor, hacemos este propósito, Señor, de estar atentos a la voz de tu Espíritu, para estar atentos de servir a otros, sabiendo que te damos servicio a ti, Señor, sabiendo que te estamos sirviendo a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado la atención, no nos has regañado, pero nos has llamado nuestra atención, Señor. Tienes nuestra atención ahora, Señor, y queremos estar atentos a eso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos para que tú nos envíes a nosotros ayudar a quien necesite, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso grande al Señor.